noches, bienvenidos queridos y queridas hermanos y hermanas a esta reunión con Dios, a un encuentro más con Él, para aprender de su palabra, para interiorizarla y para ponerla en esa práctica de vida. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que en esta noche nos libere de todo tipo de preocupación, nos despoje de todo peso, de toda atadura que no nos permite y no nos va a permitir de pronto vivir en esa gracia, vivir en su presencia, vivir cada día su palabra en esa acción diaria, solidaria, siempre al servicio de Dios y también al servicio del hermano y hermana. Pidamos también perdón por cada una de nuestras faltas y culpas. Pedimos por la paz en el mundo, en especial por la paz entre Rusia y Ucrania, por la paz también interior en cada uno de nosotros, que nada nos aparte de esa gracia, ni que tampoco se nos lleve o nos robe ese amor divino y esa confianza en Cristo Jesús. Carly. Así es, Madre del Cielo, te pedimos que nos regales esa paz que siempre tuviste en el Calvario, al pie de la cruz, siempre viendo con esperanza cada cosa que pasaba en su momento y guardando en el interior con silencio cada cosa. Y comenzamos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento vamos a tener un canto de interiorización. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Muchas gracias, Melanie. Ese es el canto de interiorización, entre tus manos. Y todos los días siempre debemos pedirle al Señor, ¿no? A nuestro Padre Celestial que siempre nos acoja entre esas manos dulces, misericordiosas, que cada día nos puede despojar de todo tipo de vicisitud y que nos llena justamente de esa paz celestial, de esa gracia, de esa esperanza, de esa sabiduría para poder tomar las mejores y correctas decisiones y con ello también beneficiar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos y a cada una de las personas que Dios ponga en nuestro camino.
para que así podamos dar testimonio de que Cristo vive y vive en ti y en mí, y también puede hacer morada, puede hacer casa de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Carly, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? A ver, ¿quién nos dice cuál es el tema de hoy? La resiliencia, ¿sí? Ok. ¿De qué se trata ese tema? ¿Alguien ha escuchado hablar de ese tema un poquito? La resiliencia La y el factor Dios, ¿no? Y el factor Dios. Muy bien. ¿No? Bueno, muchas veces en nuestra vida enfrentamos muchas dificultades, ¿no? Muchos problemas que nos toca en el diario vivir. Pero depende de cómo enfrentamos nosotros estos problemas. Enfrentar un problema de una manera calmada, tranquila, ¿no? No quiere decir que quien más grite tiene ese carácter fuerte para enfrentar ese problema y llevarlo a la calma, ¿no, Roberto? Sí. Muchas de nuestras situaciones, ¿no?, de vida, ¿no?, en nuestros, podríamos llamarle accionar diario, ¿no?, en ese actuar diario, nos hemos enfrentado y hemos afrontado varias formas de problemas, ¿no?, o problemáticas. De pronto en la época de escuela, de colegio o de universidad se presentaban tal vez compañeros o compañeras que por algún motivo, ya sea tal vez entre comillas camuflados como bromas graciosas o pesadas, querían muchas veces denigrarnos, o como se llama hoy, hacer bullying, ¿no? Por otro lado, de pronto, sí, afuera, tal vez en la sociedad, en el trabajo, en el ámbito laboral, siempre hay de pronto personas, ¿no?, que a veces a uno o a una tal vez lo tienen en comentarios no positivos sino negativos, sin haber hecho de pronto algo, o tal vez porque apenas lo vieron o la vieron y les cayó mal la forma de cómo caminaba o cómo vestía, ¿sí? Entonces afrontarse o afrontar o enfrentar un problema no es cosa fácil, ¿no? Porque no todos tal vez van a actuar de la misma forma. Algunos tal vez, como dicen, ¿no?, se dejan llenar de coraje, de ira, y tal vez actúan de obra o de palabra de una mala manera. Tal vez otros sí actúan de manera pacífica, calmada, no con esto, obviamente, manifestar o insinuar que tal vez no van a resolver o a dar solución a ese problema, no. Más bien lo afrontan de una manera que pueden vislumbrar justamente una solución o un camino, que los lleve, sí, que los lleve a la parte de pacificar, aclarar y justamente despejar cualquier tipo de duda o situación. Carlita. Sí, muchas veces nosotros creemos que cuando tenemos una dificultad o un problema, tener un carácter fuerte o tal vez enfrentar el problema gritando o con iras es lo mejor, y ahí demostramos nuestra fortaleza. Pero sería todo lo contrario. Si uno tiene a Dios, como dice el tema, el factor Dios con la resiliencia, ¿no? Si nosotros somos resilientes y tenemos a Dios al lado de nosotros, va agarrado de la mano, porque nosotros tenemos esa confianza depositada en ¿quién? Rocío. En Dios. En Dios, porque quien nos regala la paz es Él. Debemos de pensar que cada cosa tiene una razón y un motivo para pasar, incluyendo las cosas malas que nos acontecen o los problemas que nos pasan. Muchas veces creemos que el problema es lo último y tengo tanto sufrimiento y ya no va a haber solución para el mismo. Pero no, siempre debemos de saber que Dios hasta lo negativo siempre lo utiliza para cosas positivas, ¿no? Es importante recordar muchas partes de la Biblia que a nosotros nos demostraron que inclusive en el Calvario, al pie de la cruz, Dios salió triunfante, ¿verdad? ¿Qué pasó al tercer día? Resucitó. Exacto. Entonces nos demuestra que a pesar de los sufrimientos y del Calvario, siempre hay la luz de esperanza.
Y a pesar de los problemas que tenemos, nosotros con la ayuda de Dios y esa resiliencia que tenemos vamos a salir triunfantes. Roberto. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué es la resiliencia? A veces nos ponemos a pensar, la resiliencia es de pronto en una persona manifestarse con ira, con coraje, como decía Carlita, solucionar o vislumbrar las cosas a través de golpes, puntapié, palabras hirientes, mala cara o mal encarado, ¿sí? O de pronto una persona que actúa con resiliencia será aquella que tiene esa paz, esa fe, esa esperanza y ese actuar de una manera positiva, de una manera que dentro de esas acciones en torno a ese ambiente problemático ve no una solución, sino de pronto varios caminos que lo llevan a soluciones, ¿sí? Para poder justamente decidir, ¿sí? De qué manera pues salir de aquel atolladero o situación. Por ejemplo, ¿no? Nosotros a veces pensamos que los volcanes, ¿no? Son algo tal vez terrorífico, ¿no? Sí, la erupción de un volcán obviamente ¿qué trae? Nubes tóxicas, trae destrucción a su paso, pero más allá de eso, ¿sí? Más allá de eso, la naturaleza sabe justamente y tiene esa providencia o esa gracia de Dios, ¿sí? Cuando los volcanes justamente actúan, comienzan justamente a por decirlo así, ¿no? A regar ese abono que necesita la tierra, como renovar ese abono, renuevan justamente la tierra, ¿sí? Y comienza justamente otra vez ese proceso, ¿no? De renovación, ¿sí? Entonces a veces vemos las cosas malas como algo tal vez muy terrorífico, muy horrible, pero no. Justamente Carlita nos decía la cruz, ¿no? Para muchos justamente la peor o lo más atroz muerte en aquella época, ¿no? Morir crucificado. Pero no, justamente Dios nos demuestra que a través de esa cruz pues vino algo mucho mejor, ¿sí? Vino justamente la resurrección y con ella la vida eterna, ¿sí? Esa vida a la cual tanto tú y yo estamos aspirando, ¿sí? Pero para ello justamente hay que hacer morir una parte en nosotros, ¿sí? Esa parte que como vimos, ¿sí? En aquellas charlas anteriores, ese hombre o esa mujer vieja o viejo, aquel hombre, aquel ser humano, aquel hermano o hermana que todavía sigue aferrado, arraigado a esos momentos de pecado, a esas instancias de dialogar justamente con el maligno y dejarse llevar por ese camino de tentación hacia el pecado, es decir, hacia un abismo. Carlita. Sí, entonces, ¿para qué no funcionaban esto de los volcanes, Rocío? A veces creemos que solamente tiene un sentido negativo esto de los volcanes y que, ay, erupciona, la ceniza, viene la ceniza, me va a ensuciar la ropa, pero ¿para qué más funciona? Para renovar la naturaleza, sería, ¿no? Exactamente, la tierra, ¿no? La tierra la renova y tenemos tantos recursos a través de la tierra. Entonces, todo tiene un sentido, todo tiene una razón, ¿no? En la Biblia nosotros encontramos que los primeros, cuando pasó de los primeros cristianos, que se esparcieron por el mundo, cuando fueron perseguidos, huyeron a diversos lugares. Y todos dirían, uy, pero cuánto sufrieron, hay muchos mártires, cómo los apóstoles murieron, cómo fueron perseguidos. Pero todo tuvo un sentido, porque si ya se empiezan a expandir por el mundo, a hablar la palabra de Dios, ¿cuál fue el sentido de esa persecución? Porque Dios permitió eso. Para que todos los pueblos, las personas conozcan sobre Él, sembrando la semilla de la fe. Así es, sembrando esa paz, ese amor que Él quiere. Por eso debemos de confiar, justamente en medio de toda esa crisis que vivimos, el dolor de la falta de dinero, de que a veces los hijos se encuentran mal, de que tenemos tantas vicisitudes y problemas, dentro del fondo del túnel siempre hay un porqué y siempre hay una luz de esperanza. Siempre es por algo que Dios permite que vivamos cosas. Aparte de aprender,
es para enseñarnos, para darnos una lección, que Él siempre estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Sí, Roberto. Sí, muchas gracias, Carlita. Así es, ¿no? Por eso también en la Biblia hay un párrafo, un versículo que dice que Dios obra sobre todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, ¿no? Sí, y prácticamente ahí nos dice, ¿no? Dios siempre obra el bien, siempre va a querer ese bien tanto para ti como para mí y para todos aquellos que lo aman, pero siempre y cuando justamente lo amen, en este caso lo busquen. Y para amar a algo o a alguien, o en este caso a nuestro Padre Celestial, debemos primero buscarlo, ¿sí? Porque Él está ahí, todos los días está frente a nosotros, ¿sí? Pero debemos buscarlo, debemos acercarnos. Y una vez que lo buscamos y lo acercamos, conversamos justamente o comenzamos a dialogar, a comunicarnos, ¿sí? No tan solo de pronto nuestros pesares, nuestros dolores, nuestras angustias, sino también todo aquello que Él providentemente nos da. La vida, la alegría de poder abrir nuestros ojos, poner los pies en la tierra o en ese suelo en el cual tal vez nos cobija, ¿sí? Sentarnos a la mesa y tener ese alimento que ingerir, al igual que también para nuestros seres amados y queridos, ¿sí? El disponer de pronto de una fuente de empleo, que aunque tal vez no se nos provea del sueldo que esperamos, pero justamente nos permite, ¿sí? Nos permite sobrellevar o llevar esta vida terrenal, ¿sí? Y con ella también compartir lo poco, lo mucho, lo mediano que tenemos con nuestros familiares. Entonces vemos cómo Dios provee, pero para proveer también hay que buscarlo, hay que amarlo, hay que conocerlo, hay que comunicarse, ¿sí? Y es así como Jesús justamente cada día de su vida comunicaba lo que el Padre le decía, ¿sí? Él siempre decía, yo hablo lo que conozco y lo que me ha encomendado mi Padre. Yo siempre voy y hago su voluntad. Y así deberíamos ser cada uno de nosotros, tú y yo. Comunicar, transmitir, ejemplificar y darlo como testimonio de vida, esa palabra de Dios. Esa palabra que la encontramos en la Biblia, ¿sí? Pero para ello hay que tener esa resiliencia y el factor Dios. Si Dios no está dentro de esa resiliencia, prácticamente pues no vamos a ser resilientes. Vamos a ser de pronto muy eufóricos, ¿sí? Muy de pronto emocionales, ¿sí? Que por ejemplo, ¿no? Hoy tuve una bendición y hoy y mañana me acuerdo de esa bendición. Y voy a la iglesia, asisto y viva Dios y bailamos, bueno. Pero ya pasó lunes, martes y bajó la intensidad. ¿Por qué? Porque me emocioné, permití que las emociones me ganen, ¿sí? Y entonces hubo 2, 3 o un mes que estuve bien avivado y fervoroso con la mano de Dios. Pero una vez que ya no tuve tal vez esa vicisitud, ese problema, me olvidé de Dios, listo, y me alejé, ¿sí? Y ahí es cuando viene justamente, no es que tal vez porque nos alejamos, Dios obviamente nos va a enviar problemas, no, sino que en ese alejamiento se produce una desconexión. Es como cualquier tipo de electrodoméstico, dispositivo que necesite de energía, ¿no? Nuestro celular, cuando comienza a bajarse la carga, uy, cuidado, se va a apagar. Lo conectamos y listo, nuevamente comienza a llenarse esa energía. Así también es Dios con nosotros. Y esa energía la encontramos en la oración, en su palabra, en la comunión, en la confesión, ¿sí? En el Santo Rosario, etcétera, etcétera. Carlita. Sí, muy bien. Nosotros también, bueno, a veces tenemos estudiantes, ¿no? Tenemos una diferencia entre unos estudiantes y otros. Por ejemplo, un estudiante que en algún momento tuvo una situación complicada, una situación difícil, y encontró un amigo. Él no había comido, sus padres no tenían dinero, habían fiado a todas las tiendas y no tenían para pagar. O sea, no tenían el alimento ahorita para nada. Entonces, en ese momento, lo encontró comiendo al otro amigo y le queda viendo la comida y el amigo dice, ¿quieres comer? ¿Comiste? No, no, tranquilo, gracias. Y le dice, no, tranquilo. Al ver lo que le seguía mirando la comida, le dice, a ver, no, no te preocupes, yo te voy a brindar una comida. Le brindan la comida, se lo come todo y después el amigo le pregunta, bueno, ¿qué está pasando?
No, tranquilo, nada está pasando. Nos iban a hacer un giro porque tenemos que comprar unos alimentos, pero no ha llegado todavía. Bueno, al final él habla y menciona que él no tenía dinero porque, bueno, estaban viviendo una situación económica crítica, los padres no tenían trabajo, pero él hablaba de una manera calmada, que no parecía que le estaba pasando nada de eso. El otro chico, que es otro ejemplo, se le habían robado el celular. Bueno, el chico estaba desmoronado, es que era el último celular que me habían comprado y tú no sabes cuánto dinero me costó, para mí es lo último que me haya pasado. Bueno, cayó en crisis, en depresión. ¿Quién era resiliente con todo lo que estaba viviendo? El chico que tenía hambre y no se quejó y se rió y trató el problema de manera tranquila, o el chico del celular. El del celular. Él era resiliente. El que no era resiliente. El que no era resiliente. Correcto, el celular. El del celular, exactamente. Él no era resiliente, ¿verdad? ¿Qué pasa con la juventud de ahora? ¿Qué pasa con los chicos de ahora? ¿Cómo los estamos criando? ¿Verdaderamente nosotros les estamos haciendo notar el esfuerzo para obtener las cosas o se las damos fáciles? Porque también tenemos el otro lado, que encontramos chicos, tenemos unos estudiantes, por ejemplo, que nos contaba, viven en Estados Unidos, y la mamá les realiza todo. Hasta cuando van a la universidad le hacen los trámites vía online. Si tienen que trabajar también hablan con el jefe. Entonces, esos muchachos serán realmente para un futuro, cuando les toque enfrentar un problema, serán con esa resiliencia y factor Dios que nosotros hablamos. No. A veces, no, ¿verdad? A veces creemos que estamos formando chicos descartables, que al menor problema nos desmoronamos, ¿no, Roberto? Sí, así hoy en día justamente la juventud no tiene, por decirlo así, ¿no?, esas herramientas, o de pronto nosotros como padres, como madres, como familia, no les proporcionamos a través del ejemplo, de la valorización, del verdadero valor y el sentido, justamente las herramientas y los recursos para poder afrontar en cualquier momento alguna vicisitud o alguna situación. Hoy en día justamente vemos de pronto miles o cientos de miles o millones de chicos que ya han salido de su época secundaria, de colegio, su colegiatura, ¿no? Bachilleres, todos los mejores graduados, con mejores promedios, ¿sí? Pero cuando les toca afrontar tal vez una situación, por decirlo así, ¿no?, de ir a un establecimiento universitario y por lo menos comunicarse, ¿sí?, o pedir información, no lo pueden hacer, no porque tal vez no sepan cómo hablar, sino más bien porque no han tenido esa comunicación o esa experiencia, ¿sí?, de solicitar, ¿sí?, las cosas, ¿sí? Van a veces con que, hey, quiero esto, quiero lo otro, ¿y cómo se llama tal persona? O sea, hay formas justamente de solicitar, ¿sí? Entran y como que entraran tal vez en algo de su propiedad o algo que les pertenece, ¿sí? Pasan de la puerta pero no saludan, ¿sí? O de pronto hola, o un buenas tardes, buenos días, o un disculpe, quisiera saber información sobre, ¿no? Simplemente van, ¿y cómo se llama esto? ¿Y quién es O sea, no hay la forma de comunicarse, y muchas veces también esa comunicación vía celular, ¿sí? Los chicos hoy en día, ¿cómo se comunican? Se comen las palabras, te quiero, TQM, te quiero mucho, ¿sí? Entonces no hay una forma concreta y clara de expresión, y todo eso ellos están llevando y están siguiendo y transmitiéndolo a los demás. Entonces cuando les toca obviamente comunicarse, ir a una entrevista de trabajo o solicitud de empleo, ¿sí?, no van a saber cómo realizarla, ¿sí? Entonces ahí, en el caso que hablaba Carlita, ¿no?, tal vez los chicos no habían ni siquiera ellos propios elaborado su CV, su currículum vitae.
Ahí tal vez la mamá tuvo que hacerle, ¿sí? Tuvo que ir a hablar con el jefe, con el empleador, pero prácticamente no se los está dotando de herramientas necesarias para la vida, y más aún, no se está formando en esas costumbres y hábitos cristianos, ¿sí? Carlita. Falta Dios, los criamos descartables. Entonces, ¿realmente estamos formando chicos para la vida? Les damos pan, dame chocolate para vivir. Decía un amigo que a los 6 meses de haberse graduado del colegio le dijeron, bueno, aquí están las llaves del carro, tú tienes que trabajar, aquí vas a tener casi comida, pero tú tienes que trabajar, hay que trabajar, porque el que no trabaja no come. Claro, 6 meses decía que los padres le solventaban la universidad. Luego de esos 6 meses, pues obviamente él tenía que buscar o ya previamente tener los medios, ¿sí? Los medios necesarios para seguir solventándose. Y no más bien nos contaba, no más bien porque les hacía falta, ¿no? Los padres tenían un buen trabajo, podrían solventarle toda la carrera universitaria, los años que obviamente era la carrera, pero justamente ahí estaba la enseñanza del padre y de la madre, ¿no? Ok, nosotros te ayudamos de aquí hasta aquí, pero ya a partir de aquí allá lo que te falta, pues ahí sí busca los medios para continuar, ¿no? Entonces con ese ejemplo papá y mamá le estaban ayudando más aún a valorar, ¿sí? Y a hacer por decirlo así, lo que él lograba, ¿sí? Un mérito, más que un mérito humano, ¿sí? Un mérito también divino, un mérito cristiano, porque ambos, papá y mamá, cristianos católicos, ¿no? Siempre a los hijos, ¿sí? Les educaron y los formaron en esas costumbres y hábitos cristianos. Entonces, obviamente así, con esa formación y esos hábitos, también ellos forman a su futura familia. Carlita. Así es, Roberto. La resiliencia y el factor Dios es justamente cómo enfrentamos los problemas de la vida, que a todos nos toca, No podemos desmoronarnos. Es en el momento en que esa paz y ese amor de Dios, todo lo que nosotros decimos sale a reducir y podemos salir triunfantes de acuerdo a cómo lo manejemos. Y cómo le enseñemos a nuestros hijos también dependerá que ellos salgan triunfantes. Porque dentro del camino siempre, no todo es color de rosas. Entonces, eso nos falta a todos los seres humanos, tener esa capacidad para saber que a pesar también de todos los problemas que vayamos a tener, de todas las dificultades, de algo malo, siempre se saca algo bueno. Es la capacidad de seguir adelante, de si me caigo, me levanto, de que si no tengo un trabajo, lo voy a hacer. Es de tener ese carácter, pero carácter no es de ira, no es de gritar, es de tener esa paz y esa serenidad que solamente Dios la da, ¿no? Así es. Entonces hoy hemos tratado con la guía de la Santísima Trinidad esta primera parte acerca de la resiliencia y el factor Dios. Importante siempre estar de la mano, apegado y en esa gracia y presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Carla. Así es, estimados hermanos, hasta aquí ha sido la charla de hoy. Que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana con un nuevo encuentro, ¿sí? Nos despedimos en el nombre del del Padre, del del Hijo Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga, la Virgen los proteja, cuídense mucho, excelente fin de semana. Amén. Bendiciones.